Los judíos, por tanto, le dijeron, y esto nos hace pensar que se lo dijeron una vez, pero el original dice que los judíos, por tanto, le decían, y si se tradujese así, también en el español nos haría pensar una cosa diferente, que cada vez que este hombre llevaba su lecho, cada vez que se topaba con los sacerdotes o los fariseos, le decían, estás llevando esa carga en el día de reposo, no te es lícito. Y pasaba tal vez una y otra vez y fue retado a donde quiera que iba, a donde quiera que caminaba. O un hombre que llevaba su lecho. Y entonces estaban deseando reforzar la ley ceremonial a manos de estos fariseos. O los fariseos lo estaban intentando hacer. Entonces todo el mundo le decía, no puedes hacerlo. Incluso los saduceos, que eran la mayor parte de los judíos en aquel entonces que estaban sirviendo en el templo. También incluso ellos estaban alineándose con esas ideas. Ajá. Entonces todo el mundo guardaba la ley como se les había enseñado. Y claro que no era así. El cuarto mandamiento y el gran pasaje ahí en el profeta Jeremías que habla respecto de cargar cosas y lo prohíbe, no trata al respecto de llevar cargas, sino al respecto de llevar algo y lo vas cargando para venderlo, para trabajar, para extender tu negocio en el día de reposo. Eso nunca aplicaba en el Antiguo Testamento a simplemente tener que cargar una cosa de un lado a otro, porque quiera uno ayudar a otro o por alguna razón práctica, alguna razón simple. La orden tenía que ver con comercio, pero los fariseos, con su enfoque de salvación por las obras, y tenemos que obedecer a Dios de forma meticulosa y la ley, y a través de nuestras obras obtenemos beneficios especiales de Dios. Ellos decían, como hebreos, como israelitas, todos somos el pueblo de Dios, pero si queremos tener un favor especial, y una bendición especial y un lugar especial en la mente de Dios, de forma meticulosa tenemos que guardar todas las regulaciones de la ley ceremonial. Y ellos extendieron todo eso. Esa era su salvación. Y no se tenía que llevar una carga en el día de reposo, decían ellos, de ninguna forma. Así que él fue retado, versículo 10. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió de forma muy simple, versículo 11. El que me sanó, él tiene que ser aceptado por Dios. Él tiene que tener un poder divino. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él no puede estar en un error. Me ha dicho un hombre santo que tiene poder divino, que ha hecho una cosa extraordinaria y maravillosa por mí, me dijo, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 12, las personas que le retaron, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, no son conmovidos en absoluto. Entonces le preguntaron, ¿y qué le preguntaron? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y podemos estudiar este versículo también, pero simplemente lo voy a resumir. Para comenzar, lo que dicen es algo derogatorio. ¿Qué persona, qué individuo, qué tipo, qué persona te dijo tal cosa? Ellos no están impresionados en absoluto a medida que están hablando con este hombre que pensaba que había un hombre santo, un sanador. Ellos más bien decían, ¿qué individuo te dijo? No estaban interesados en la sanidad que había sucedido, sino estaban viendo las obras, querían evidencia. Esta persona tiene que ser acusada. Esta persona ha ofendido la ley. Entonces estaban ignorando el milagro y son sumamente precisos al respecto de las palabras que Cristo dijo, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y eso es lo que habían notado las palabras, toma tu lecho y anda. Ya estaban escribiendo los cargos para acusarle, pero ignoraban por completo el milagro, lo estaban ignorando por completo. Y así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando leemos algo así, y de esto de forma literal sucedió, no pienses
que los judíos, estos líderes que estaban diciendo estas cosas solamente, que ellos estaban muy mal. Acuérdate que esto nos refleja a todos nosotros, porque nosotros somos exactamente igual. Dios ha creado al mundo. Ahí vemos toda la evidencia del orden y el diseño de una mente que creó el universo y decimos, ah, a mí no me confundas con eso, a mí eso no me importa. Yo creo en la evolución. Yo creo en millones de años. Yo creo en un inmenso proceso a través de accidentes. Yo creo que todo se debe de explicar de forma física y material. Yo no creo en ninguna mano divina, celestial. Así somos nosotros. Ignoramos el milagro, ignoramos el poder, ignoramos lo espiritual, ignoramos lo obvio y nos enfocamos directamente en las acusaciones. Yo no creo en Dios por esto y por aquello. Directo vamos a la negativa de Dios. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Si somos nosotros. Y este es el prejuicio humano, míralo ahí. Ahí Cristo iba a hacer muchos milagros y estas personas siempre permanecieron completamente ciegos a todo ello. No les era nada importante, estaban endurecidos en contra de todo eso. Y el problema principal, claro, es que Cristo había tocado allí un punto sensible en contra de su teología. Su teología es que la salvación era por obras, que se ganaba uno el favor de Dios, que la salvación era a través de lo que uno hacía. Entonces no se tenía que cargar nada en el día de reposo y querían obedecer todas las reglas. Y aquí viene un sanador grandioso, un hombre de Dios, alguien poderoso, un maestro santo, alguien que estaba obrando sus milagros y este milagro tan importante lo hizo en el día de reposo. Y eso arremetía en contra de la posición que ellos tenían. Decían, ellos están trabajando en el día de reposo y no lo podían soportar. La hostilidad tenía que caer sobre la hora. Versículo 14. Después, bueno, el 13 primero. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No era correcto que él estuviese allí teniendo una gran aclamación de la multitud. Así que entonces se fue de ahí. Y versículo 14. Después le halló Jesús en el templo a esa persona. De forma literal lo vio. No es como que lo estaba buscando. Él sabía dónde estaba en todo momento. Pero le ve allí, se encuentra con él allí en el templo. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre que había sido sanado en el templo? Un poco más adelante, Cristo habla con él de tal forma que muestra que él era un rebelde en contra de Dios. No tenía un corazón para con Dios. Era uno que sería clasificado como un pecador en todo sentido. Y yo creo que estaba agradecido por su sanidad. Yo creo que estaba pensando una vez más que ahora ya estaba ahí en el templo, estaba reconsiderando las cosas. Ese no era el lugar donde normalmente estaba ni su ambiente, ni su contexto. Jesús le encontró en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado. Mírate, mírate. Piensa respecto de esto, lo que te ha pasado. Has sido transformado. Piensa al respecto de cómo estabas antes y cómo has sido sanado. Date cuenta de que esto es un acto de Dios. Y Cristo dice algo maravilloso. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si queremos ser simples, uno podría decir, 38 años antes, él cometió un grave pecado y su enfermedad era su castigo y eso volvería de forma peor si pecaba una vez más. Pero esa no es la interpretación correcta, te lo voy a mostrar. Deja de pecar. Deja la vida de pecado. Que la vida de pecado ahora termine. Ya no esté más. Eso es lo que Cristo está queriendo decir. Es otra orden con autoridad. Sé sano en tu vida espiritual. Sé un hijo de Dios. Hay poder en esas palabras. No solamente es una exhortación, no solamente es una exhortación. Sé sano, sé salvo, sé cambiado. Ya no peques más. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos salvos.
Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Él y en su muerte redentora, creyendo que es la única forma en que somos salvos, y venimos buscando salvación libre y rendimos nuestra vida. Y Él dice, ya no peques más. En otras palabras, ya no vivas por el pecado. Vive por la justicia, vive por Dios, vive por Cristo. Y aquí tenemos un enunciado con autoridad y Él nos cambia. Así como dijo aquí, levántate, camina, toma lo que tienes ahí. Ese fue un enunciado autoritativo. Y no vivas más por este mundo, ni por el pecado. Y comienza el día de hoy a vivir una nueva vida. Y Él pone dentro de nosotros vida espiritual y comunión con Él. A menos que algo peor te venga. No otra enfermedad. Yo creo que Él está pensando aquí al respecto de la eternidad. Si hay conversión, o si más bien si no hay conversión y no hay cambio, pues entonces lo peor es la eternidad siendo castigado por Dios. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿En qué forma lo hacían? La narrativa no nos lo dice. Pero a partir de ese momento comenzaron a perseguirle e intentaron hacer preguntas y arruinar si podían su ministerio de predicación y desacreditarle. Y en particular, en lo oculto, estaban planeando cómo destruirle, cómo matarle. Y la razón es porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él había roto toda su teología. Si un hombre puede ser el representante de Dios, el Hijo de Dios, y obrar en el día de reposo, pues eso destruía en un punto crucial todo lo que ellos estaban enseñando y defendiendo. Pero hay otra ofensa que había ahí implícita. Y esto comienza a partir del versículo 17, y este es el último encabezado que tenemos, el cual es el siguiente. La gran revelación de Cristo de sí mismo. La gran revelación que hizo Cristo de sí mismo, cómo Él mostró, habló de su divinidad. Y voy a reconocer que hace muchos años, cuando era un joven creyente, yo tenía la idea fija de que Cristo nunca había sido explícito al respecto de que Él era el Hijo de Dios. Y les voy a decir de dónde saqué esta idea. Me estoy remontando muchísimos años. Era la forma en la que los sacerdotes y los escribas y los fariseos constantemente intentaban hacer que Cristo al final de su vida, antes de que fuese traicionado, antes del Calvario, etc., intentaban constantemente hacerle decir un enunciado explícito de que Él era el Hijo de Dios. Y Él no lo quiso hacer. No quiso hacer un enunciado explícito, no al final de su ministerio, sino que Él decía, vosotros lo habéis dicho, vosotros habéis dicho que yo lo dije. Él como que lo afirmaba, pero de esa forma. Él hacía la afirmación, pero no con los términos claros que ellos querían escuchar. Claro, desde luego que eso era, que ellos querían un enunciado, era porque ellos querían un enunciado que fuera dicho en la presencia de una multitud, a través del cual ellos pudieran acusarle. Ellos querían algo para acusarle y nada más. Y en ese momento él no fue explícito. Así que yo obtuve la mala impresión de que él nunca fue explícito al respecto de esto. De que él siempre hablaba con acertijos al respecto de que él era celestial, de que era el Hijo de Dios, que él tenía la deidad, que él era Dios. Y que esto siempre lo decía de forma oblicua en vez de forma directa. Pero eso era un error. Y era un error el que yo tuve al obtener esa conclusión, porque aquí, al principio, es clarísimo. Y aquí tenemos la primera vez en que Cristo estuvo en el templo, cuando Él limpió el templo, y ahí en ese momento Él hizo ese enunciado y dijo, mi Padre, la casa de mi Padre. Y ellos sabían lo que quiso decir. Ellos sabían que Él quiso decir en esa ocasión que era el Hijo de Dios, y ahora lo dice de forma clarísima, de forma llana. Versículo 17, comienza y dice,
Aquí tenemos el gran enunciado de Cristo, de su deidad, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías. Y fue claro desde el principio, y lo sabían. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo he venido a continuar la obra de mi Padre. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de de las sanidades de los profetas en el Antiguo Testamento. Él iba a ser explícito más adelante respecto de ello. Todas esas obras son escritas no a los profetas, sino que se ascriben al Padre. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Vosotros me veréis probando que yo soy el Hijo de Dios, porque yo hago exactamente la misma obra que en el pasado había sido hecha por los profetas y que había sido escrito al poder del Padre. Yo hago esas mismas cosas. Versículo 18. Por esto los judíos, los líderes de los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, una doble razón que tienen ahora, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era claro y ellos lo entendían. Y después Cristo dice algo más. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no de forma seria les aseguro, de cierto os digo, y él utiliza una ilustración que ya había usado antes, una ilustración maravillosa. Les habla como si fueran unos simplones, como si fueran niños, como si fueran en el kindergarten. Podría haber dicho, sé exactamente lo que mi padre piensa, pero lo ilustra como si estuviese hablándoles de cierta forma, como diciendo, yo estaba en la casa de mi padre, yo estaba en el cielo, yo sé las conversaciones del cielo, soy uno de la familia con el padre. Yo sé todo lo que se dice allí, se planea, y porque he escuchado todo ello, puedo repetirlo aquí. Verdaderamente está hablándoles de forma condescendiente, pero lo hace de forma gentil. Versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo pone en esta forma simple. Yo y el Padre somos uno, es lo que quiere decir. Y dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo y el Padre son el mismo, y ellos hacen y piensan lo mismo. Y el Espíritu Santo, lo que nuestros antepasados solían llamar el concierto, el acuerdo de la Trinidad, la sincronía de la Trinidad, la armonía de la Trinidad, un solo Dios y tres personas diferentes, el gran misterio de la deidad, lo cual lo explicó Cristo de forma simple. Le dice Cristo a ellos, ¿acaso no sabéis que he estado en toda la eternidad como un miembro de la casa? Yo y el Padre pensamos y hablamos y hacemos lo mismo. Y después él avanza en el versículo 20 y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y claro, que sería demasiado difícil explicarles cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son muy diferentes en cierta forma y aún así son los mismos en todo lo esencial. Entonces se pone de forma simple, porque el Padre ama al Hijo, es un lazo de amor y le muestra todas las cosas que él hace. Versículo 20, y mayores obras que éstas le mostrará. De hecho, levantar a los muertos, le explica después a las personas, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, ahí está. ¿Y cuándo el Padre levantó a los muertos? ¿Cuándo? Esto tiene que ser una referencia a los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías y Eliseo, quienes levantaron a los muertos. Como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el Hijo levantará a los muertos también. Y eso nos hace
tener otra conclusión antes de terminar, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El razonamiento es el siguiente. Si una persona tiene poder divino para levantar a los muertos, él tiene juicio divino. El Padre claramente le ha dado al Hijo el poder y la autoridad del juicio. Porque levantar a los muertos, el retrasar su muerte final, está atada grandemente con el juicio. Y solamente el juez puede hacer eso. Solamente el Padre, quien es el juez de todos, puede levantar a los muertos. Y si el Hijo puede hacerlo también, entonces Él le ha dado el poder del juicio al Hijo. Entonces Él dice ser divino, celestial, ser Dios. Y les advierte que Él ahora es el juez, Él es Dios. Él es el juez a quien tienen que enfrentar. Y tengo que terminar con un versículo maravilloso, y en el próximo estudio nos haremos un poco para atrás. Versículo 24. Lo cual nos muestra que este es un pasaje de misericordia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queridos amigos, vimos 4 cosas primordialmente. La pregunta sorprendente: ¿quieres ser sano? La iniciativa celestial, la iniciativa divina en la salvación. La hostilidad que comenzó ahí. Y la revelación que hizo Cristo de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios. Es un pasaje lleno de riquezas espirituales. Que el Señor lo bendiga a nuestras almas.